Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a hacer este problema de planteo geométrico, donde tenemos que optimizar, pero nos piden optimizar desde el punto de vista de encontrar el máximo y también encontrar el mínimo. Eso quiere decir de que la función permite y podemos obtener el máximo y el mínimo a partir de los puntos críticos y o los puntos frontera. Entonces, el problema dice que tenemos que repartir un alambre de un cierto número de unidades, en este caso son 100 centímetros, y con eso tenemos que fabricar tanto un triángulo equilátero como una circunferencia para maximizar el área, y también tenemos que hacer otra configuración para construir un triángulo y una circunferencia que tenga área mínima. Lo que el problema no especifica es que podríamos destinar todo el material también a una sola figura, y tal vez ese sería el máximo o ese es el mínimo. Por lo tanto, también tenemos que considerar esa posibilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí podemos hacer dos cosas. Una alternativa es definir uno de los parámetros de la figura en términos de las variables, o lo que voy a hacer yo es definir los perímetros en cuanto a las variables. O sea, le voy a llamar X a la parte del perímetro que se destina para hacer el triángulo. O sea, es el perímetro del triángulo. También lo podría haber hecho con el lado del triángulo, ¿ya? Pero lo voy a hacer con el perímetro porque también voy a hacer lo mismo para la circunferencia. Y voy a definir que I es el perímetro de la circunferencia. Ya. Entonces, no hemos dicho nada sobre qué es lo que nosotros pensamos, porque uno podría tener una creencia y decir que la circunferencia debería generar más área, ¿ya? Porque lo que queremos es maximizar área, pero lo que estamos maximizando es la suma de las áreas, por lo tanto podría haber una solución intermedia, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros suponemos de que la circunferencia da más área, podríamos definir, ocupar solamente el perímetro total que sea para la circunferencia, por lo tanto, esa sería el área máxima. Y uno podría suponer de que el área mínima se obtiene con el triángulo, pero tal vez hay una configuración intermedia. La intuición dice que la configuración intermedia debería ser o el mínimo o el máximo, ¿ya? Y las configuraciones extremas debería ser o el máximo o el mínimo, dependiendo de lo que sea el punto crítico, si es que tenemos un punto crítico, ¿ya? Entonces, vamos a plantear geométricamente, vamos a dibujar un triángulo equilátero, ¿ya? Y vamos a recordar de que los triángulos equiláteros tienen todos los lados iguales, aunque este triángulo no me haya quedado tan a escala, ¿ya? Por lo tanto, si el perímetro es X, cada lado mide X tercios. Como yo necesito obtener el área, necesito tener la altura. Entonces voy a ocupar el teorema de Pitágoras para definir que aquí tengo la altura, aquí tengo la base y aquí tengo la hipotenusa. La hipotenusa sé que mide X tercios. La base yo sé, de ese triángulo me refiero, sé que mide X secto por simetría. Y tengo que contar la altura en términos de X o X tercio, da igual. Por lo tanto, lo que yo sé es que la altura al cuadrado más la base al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Ordenando esto, voy a dejar esto como x cubo novenos, perdón, x, o sea, lo escribí bien, pero lo dije mal, x cuadrado novenos, menos x cuadrado 36. Si yo hago esa diferencia, me queda 4 menos uno 3, y 3 dividido por 36 son x cuadrado doceavos. Necesito sacar la raíz cuadrada. Por supuesto, esto asume de que x y h son positivos, que lo son, porque son respectivos perímetros y lados de figuras. Entonces, h va a ser igual a x, que es la raíz cuadrada de x cuadrado cuando x es positivo, x, dividido por raíz de 12. Y el raíz de 12 lo voy a escribir como 2 raíz de 3. Y esto lo puedo racionalizar y lo voy a dejar como x raíz de 3 dividido por 6. Estos son centímetros
en cuanto a unidades. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a calcular es el área del triángulo, y el área del triángulo la voy a llamar delta x, ¿ya? Porque depende de x, y a su vez esto es base por altura dividido por 2, o sea, esto es x tercio, que es una base, por una altura. Bueno, todas las alturas son iguales y todas las bases son iguales, porque es equilátero. Y dijimos que esto era x por raíz de 3 dividido por 6, y a su vez esto dividido por 2. Entonces esto me queda x cuadrado, bueno, raíz de 3 x cuadrado, dividido por 3 por 6 y dividido por 2, son 36. Y estos son centímetros cuadrados. Ya, tengo la... Es raro, pero lo que dice esa ecuación es que si yo conozco el perímetro, conozco su área. O sea, no estamos haciendo depender el área de un lado. Está relacionado, pero tiene otra expresión, y por eso tal vez no se parece a la expresión que si ustedes lo hacen en términos de un lado, pero si lo modelan bien, la respuesta no depende de cómo se modelan los problemas de planteo. Las variables son solamente instrumentos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo mismo con el perímetro de la circunferencia. Entonces, ¿cómo se define el perímetro de la circunferencia? El perímetro de la circunferencia es 2pi por el radio. ¿Ya? No conozco el radio, pero quiero contar el radio en términos de y. ¿Ya? Entonces, si yo dejo solo el radio es i dividido por 2 veces pi. Y eso tiene mucho sentido. O sea, el radio y el perímetro están relacionados a través del perímetro. ¿Ya? O sea, perdón, y, y el radio y el perímetro están relacionados a través de pi. ¿Ya? Por eso depende de pi. Ahora voy a elevar al cuadrado, ¿por qué? Porque la fórmula de área necesita que sea pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, si yo elevo al cuadrado, eso me va a quedar i cuadrado dividido por 4pi, pero 4pi cuadrado. Pero además tengo que después multiplicar por pi. Por lo tanto, este paso intermedio me deja la expresión siguiente: i cuadrado dividido por 4pi cuadrado. Y ahora tengo que multiplicar por pi. ¿Por qué por pi? Porque esa es la fórmula del área. Entonces, voy a decir de que delta i, o sea, eso quiere decir el área en términos del perímetro, va a ser igual a pi por toda esa expresión. Pero el pi se simplifica y me queda i cuadrado dividido por 4pi. Se simplifica un pi cuadrado y me queda simplemente pi. Estos son centímetros cuadrados. Y yo lo que quiero maximizar o minimizar es delta x más delta y, porque es el área del... Ah, bueno, aquí le puse delta, en realidad. Le voy a poner circunferencia y. O sea, lo que es igual a decir el área en términos del perímetro, donde i es el perímetro. ¿Y por qué el perímetro? Porque yo tengo que partir el alambre y repartir el perímetro, una parte para el triángulo y una parte para la circunferencia. Entonces, lo que voy a hacer ahora es decir que ambos perímetros tienen que sumar 100. Esa es la regla de la repartición. No, esto no quiere decir de que x e y sean respectivamente 50. Justamente lo que queremos averiguar es cuánto le pasamos al triángulo y cuánto le pasamos a la circunferencia. Entonces, voy a ahorrar un poco los pasos intermedios. Me voy a acordar de esto y de esto. Y voy a escribir una sola expresión para el área total. Ya, entonces ahí mantuve las respectivas áreas en términos de los perímetros, pero lo que me falta es dejar en términos de una sola variable. Entonces lo que voy a decir es que la superficie total, S de X, lo voy a dejar en términos de X, aunque se podría dejar en términos de Y también, es el área del triángulo equilátero, que se representa en términos del perímetro con esa relación, ¿ya? Más el área de la circunferencia. Pero está escrita la circunferencia en términos de y. Pero lo que yo sé es que y es igual a 10 menos x. Por lo tanto, aquí puedo decir que esto es
100, dije 10, pero es 100. 100 menos x, todo esto al cuadrado, y esto está dividido por 4pi. Y aquí voy a hacer una aclaración sobre S. Vamos a decir de que S no puede valer cualquier cosa, porque está asociado a este problema, entonces tiene que tener coherencia. Entonces vamos a decir de que puede ser 0, porque estamos considerando la posibilidad de construir solamente un círculo, y la posibilidad de construir solamente un triángulo, lo vamos a dejar como un 100. Por lo tanto, este es el dominio relevante del problema, porque cuando tomamos el valor 100, quiere decir que repartimos todo hacia, hacia el triángulo, no hacia la circunferencia. ¿Ya? Y por supuesto, esto tiene que llegar a R más porque es una expresión positiva. ¿Ya? Aquí le vamos a agregar el 0 solamente por si acaso. ¿Ya? Pero en realidad podemos ver de que si uno de los dos es 0, el otro tiene que ser positivo. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar, ya que tenemos bien planteado el problema, vamos a calcular la derivada. Voy a ajustar el borrador. Y en realidad esto no puede ser 0. ¿Ya? Pero no importa. O sea, de todas formas no hubiéramos llegado a una respuesta área igual a 0 porque no tiene sentido. Ya, entonces, cuando nosotros derivamos, aquí me queda, baja el 2 y me queda un 18. Por lo tanto me queda una expresión lineal. Y aquí, mucho cuidado. Aquí también baja el 2, pero me va a quedar 100 menos x dividido por 2pi, simplificando el 4 con el 2, y esto lo tengo que multiplicar por menos 1, por regla de la cadena. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que averiguar cuándo esto es igual a 0. Entonces, aquí me queda una expresión un poco enredada, pero lo que voy a hacer es multiplicar a ambos lados por 18pi. ¿Por qué 18pi? Porque tengo un pi, tengo un 2 y tengo un 18. Entonces, si multiplico por 18pi, voy a eliminar todos los denominadores y voy a trabajar con numeradores. Por lo tanto, lo que voy a hacer es decir que esto es raíz de 3, simplificando el 18, raíz de 3 por pi por x, que es un número simplemente, o sea, raíz de 3 por pi es un número irracional, pero es un número válido. Y aquí, como tengo el 18, pi simplifica con el 2pi, me va a quedar 9, y con el menos, esto me queda menos 900. eh, Menos 9, perdón, menos menos más 9. Y ahora tengo que despejar esa ecuación, ¿ya? Entonces voy a factorizar por x, y esto me queda raíz de 3 pi, raíz de 3 por pi, más 9, tiene que ser igual a 900. Voy a calcular el resultado algebraicamente, pero lo voy a aproximar con la calculadora para saber, porque tengo que ver si es que este número vive en el intervalo de 0 a 100, ¿ya? Si no, tengo que descartarlo. Entonces 900 dividido por... Yo sé que se puede sacar por conclusión si es que es menor que 100, pero lo voy a aproximar de todas formas. Ya. Me da aproximadamente 62,32. Estos son centímetros. ¿Y qué interpretación tiene? El X es el perímetro del triángulo, ¿ya? Por lo tanto, no puedo entregar esto en la respuesta, sino que, o sea, puedo entregar esto en la respuesta, pero necesito también conocer el resto del perímetro que se destina para la circunferencia, ¿ya? Pero voy a hacer el siguiente comentario. Como tenemos una región cerrada en el dominio que va desde 0 a 100, y el 62,32 pertenece al intervalo, para definir si ese punto que encontramos, que es un punto crítico, es máximo absoluto o mínimo absoluto, también llamado global, máximo globales y mínimo globales, no me sirve compararlo con con la segunda derivada, sino que lo que tengo que hacer es comparar con sus puntos de la frontera. Eso dice el algoritmo de, de los máximos globales o máximos absolutos cuando tengo un intervalo cerrado donde las fronteras son números reales, ¿ya? Si las fronteras son números, por ejemplo, eh, tendiendo a 32, pero el 32 no lo tomo, se evalúa como límite, ¿ya?
Y si la frontera es no acotada, se puede evaluar límite cuando existe infinito o infinito negativo en ese caso, ¿ya? Entonces tenemos que evaluar estos tres puntos. El punto 62.32 que encontró la derivada, el punto 0 que es el punto extremo y el punto 100 que es el otro extremo. Y esto me tiene que dar en centímetros cuadrados. Voy a definir cuál es el mínimo y cuál es el máximo ahí. Entonces, cuando el x vale 0, eso vale 0 y esto va 100 al cuadrado dividido por 4 dividido por pi. Lo voy a colocar todos en decimales para que sea más fácil de comparar. Es A de 0 es 795 con dos decimales, 77 centímetros cuadrados. Para el otro voy a considerar todos los decimales, así que voy a hacer la división de nuevo. Radio 3 por más 9. Ya, ese es el número, 62.32, etcétera, pero quiero ocupar el número para no cometer tanto error de redondeo. Entonces aquí voy a colocar raíz de 3 por esto al cuadrado, dividido por 36, más paréntesis, 100 menos ese valor al cuadrado, y todo esto dividido por 4 por pi. Ya. Y este valor me da 299.84. Aquí puedo hacer redondeo porque en realidad los valores son bastante distintos, pero importante no ocupar redondeo en el valor de x porque así se pierden muchos decimales de la respuesta correcta. Y después cuando evaluamos en 100, el término el término de la derecha se hace 0, por lo tanto esto me queda raíz de 3 por 100 al cuadrado dividido por 36. Y lo demás es 0. Ya, 481.125. ¿Ya? Porque hay gente que aproxima distinto el 5 que cuando es par y cuando es impar. Entonces, para no pelear con nadie que le guste redondear, lo vamos a dejar con tres decimales en ese caso. Entonces, ¿cuál sería el máximo? El máximo es este valor, que se obtiene, como habíamos comentado al principio del video, probablemente con solamente el círculo, que es cuando agarramos los 100 y hacemos un círculo con eso, tenemos el área más grande. Y el área más pequeña no es construyendo solo un triángulo, sino que el área mínima es tomando 62.32 centímetros del cable, haciendo el triángulo, y con el resto, con I, que es 100 menos 62,2, que serían 37.68 centímetros aproximadamente, y ocupar los 37.68 centímetros para generar un círculo con él. Y la suma de esos dos es más pequeño que si hacemos solo un triángulo. Eso es lo interesante del problema. Y el A de 100, que es el 481, es solamente un valor de referencia que nos sirvió para encontrar y probar que los puntos encontrados por la derivada es un mínimo, y el otro valor, el valor máximo, se obtiene no con la derivada, sino que se encuentra con los puntos frontera. Así que eso sería el video de hoy. Que esté muy bien, muchas gracias por ver, suscríbanse al canal Matemáticas y como siempre, un abrazo.